¿Cómo están mis hermanos? Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Le invito a abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 9. Amén. Haremos lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestra vida. Amén. Este es más o menos el cuarto mensaje, más o menos de la serie de estudios, por así decirlo, de nuestro hermano Elías, para nuestro aprendizaje y para nuestra vida. La primera predicación fue la conciencia que tenía Elías al estar en la presencia del Dios vivo, en cuya presencia estoy. Amén. La segunda era la importancia que él tenía a los preceptos de Dios, más allá de lo que él sentía o de lo que él quería. Porque él sabía que iba a afectar a su familia, a sus amigos, la escasez de lluvia que iba a haber por ordenanza de Dios. Pero a pesar de eso, él hizo lo que tenía que hacer, lo que Dios le mandó a hacer, a ordenar al rey, a advertirle al rey que Dios iba a cesar la lluvia por un buen tiempo. Y esto Elías lo tenía claro. Y a pesar de eso, obedeció a Dios y siguió adelante. La tercera prédica fue la prueba de nuestra fe. Cuando Dios le manda a Elías que vaya a refugiarse al arroyo de Querít. Ahí vimos algunos ejemplos de cómo Dios en su supremacía y en su soberanía tomaba los elementos que Él quería para llevar a cabo su plan. Amén. Él tomó a los cuervos para alimentar al profeta Elías, cosa que él estaba prohibido para la nación judía ni siquiera tocar a estos animales, a estos pajarracos, porque eran inmundos. Pero aún así, como Dios es soberano y en su supremacía ocupó a estos animales para poder ejecutar que alimentaran al profeta. Amén. Y lo mejor aún es que estos cuervos no se comían los trozos de carne que le llevaban, sino que le llegaban intactos y no cesaban. Era una logística impecable, todos los días les llevaba el sustento. No lo dice la palabra, pero me imagino que les llevaba en la mañana, tarde y noche. Y la logística que tenía era impecable. Ahora la segunda parte por ponerle título, seguimos teniendo la prueba de nuestra fe. Muchas veces nosotros pasamos por etapas de nuestra vida, muchas veces algunos más que otros, donde nos salimos de una y entramos en otra situación. Ya sea por nuestra porfía, por nuestra torpeza en tomar decisiones, o ya sea por el plan divino de Dios de llevarnos y someternos para enseñarnos algo. Y es mejor pasar prueba o aflicción estando en la voluntad de Dios que pasar prueba por nuestra porfía. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros en cierta medida analizamos, vemos la situación y podemos decir: no me mandé ningún control, Dios me está probando. Dios me está pasando por el crisol. Pero cuando tomamos en cuenta de que estamos haciendo las cosas bien espiritualmente, que no nos hemos mandado ningún pecado, que estamos haciendo conducta intachable ante la presencia de Dios, nos esforzamos para buscar más de Él, nos esforzamos en orar, nos esforzamos en leer la palabra. Ahora es contradictorio decir que un cristiano se esfuerza en orar y en estudiar, porque debería ser algo normal. Esfuerzo es que uno se levante en la mañana para ir a trabajar a un lugar que no le gusta trabajar. Pero lo tiene que hacer porque tiene obligaciones. Eso es un esfuerzo, pero para el cristiano no.
Con el salmista dice, para el cristiano debe ser un deleite Amén. Amén. meditar en su palabra. Debe ser un regocijo, debe ser algo que la apasione más que estar con la persona que uno ama aquí en la tierra. Ayúdanos. Cuando sentíamos ese cosquilleo, cuando pololeamos y lo íbamos a encontrar con la persona que amábamos, o que estábamos nerviosos y se dice que se sienten mariposas en la guata, cosas así tiernas, eso debería ser para nosotros cuando pensamos que voy a dedicar un tiempo a leer la palabra de Dios. Esa emoción que sentía la amada en el libro de Cantar de los Cantares, ahí viene mi amado, escucho sus pasos, pasó por aquí, mira, está el perfume de mi amado. Esa emoción deberíamos tener nosotros. Eso es la expectativa. Sí. Ahora, la realidad, tenemos que esforzarnos para orar. Tenemos que esforzarnos para leer un par de versículos. Tenemos que esforzar a esta carne, a esta flojera, a empezar de buscar más de Dios. Ayúdanos. Pero cuando estamos en esa etapa de esforzarnos, de agradar a Dios, como decían los hermanos antiguos, de sacarle una sonrisa a Dios. Cuando estamos en esa etapa de buscar al Señor, de tener comunión con Él, de poder estar en los servicios, de poder estar a disposición de Él, no tan solo en los servicios, sino que en la casa, crear un plan, crear los espacios, acomodar los tiempos para tener una comunión con Él, pero aún así pasamos por pruebas. Aún es más como que nos hace un cortocircuito ahí. Ayúdanos. Tiempo atrás predicaba sobre el pasaje cuando Jesús terminó de alimentar a la multitud y le dice a su discípulo, suban a la barca, vayamos al otro lado. Y Jesús lo invita. Y ahí en ese camino se produce una tormenta. Ahora, conociendo las cualidades que tenía Jesús, que era Dios encarnado, no creo que no haya visto la tormenta en el mar. Él sabía que iba a haber una tormenta. Sí. Incluso nos muestra esa grandeza de Jesús que dice cuando los discípulos estaban en la barca, en la tormenta, Jesús estaba orando. Y dice el relato que él vio la aflicción de ellos. O sea, no vio la tormenta, no vio la nube, no vio la ola, la barquita así de lejos que se movía por la tempestad, no. Él vio la cara de aflicción. De esa distancia. Él veía, estaba preocupado de su discípulo, él veía la cara de la aflicción. Entonces podemos entender que cuando Jesús le hace la invitación a estos discípulos para que pasen al otro lado, estaba dentro del plan de Dios. O sea, lo hizo con su qué. Ayúdanos. Entonces, podemos ver el relato del profeta Elías, que le dice que Dios le dice a Elías, ve, preséntate ante acá y dile que no va a caer lluvia durante un buen tiempo. El profeta va, hace lo que Dios le dice. Luego, cuando termina de hacer eso, vuelve palabra de Jehová, le dice, anda y escóndete en el arroyo de Kid. Y ahí yo te voy a sustentar. Elías va y va obedientemente a refugiarse al arroyo donde Dios le había mandado. No le explica más detalles, no le explica más. Pues nosotros podemos sacar conclusiones, porque la palabra de Dios dice que Elías fue sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Entonces podemos analizar un poquito el pensamiento que Elías tenía. ¿Por qué al arroyo? ¿Por qué no al río? ¿Por qué cuervo? Si eso es inmundo. ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué si me manda al palacio a profetizar, a cumplir su palabra, por qué me manda a esconderme? Entonces hay cosas, el salmista dice, cuán grandes o cuán distantes son los pensamientos de Dios con respecto a la de nosotros. Ahora, el arroyo, leímos el pasaje que el arroyo se secó. ¿Y por qué pasó aflicción? El otro día estaba hablando con una conocida que va a la iglesia y estaba conversando con mi suegra sobre el coronavirus. No, que a los hijos de Dios no le va a llegar esto porque estamos aquí. Ocupan los versículos como de blindaje. Salmo 91, Salmo 23, por aquí, que no tocar ni plaga, tocará tu morada y esas cosas. Como cábala. Entonces yo dije, pero si Elías cumplió el plan de Dios. O sea, Elías no dijo, Señor, voy a orar porque estoy harto de este rey malvado que no hace nada, que no busca de tu gracia, no busca de ti, ni tampoco impulsa al pueblo a buscarte, a adorarte a ti. Señor, voy a ir en tu nombre a pararme ante el rey y le voy a profetizar un castigo, un juicio para él. No leemos eso.
Leemos que Dios le manda a Elías a que diga tal cosa. Amén. Entonces, ¿por qué pasó por prueba de que el arroyo se le secó? Y no es que un día para otro se cortó el agua y no corrió más agua. El día a día, más o menos los estudiosos dicen que Elías estuvo por lo menos un año ahí en ese lugar, en Kirit. Entonces, día a día, él iba viendo cómo el arroyo se iba secando cada vez más. El día a día iba viendo cómo la provisión o el sustento de agua vital se iba escaseando cada vez más. Ya no era un arroyo. A lo mejor al tiempo ya era casi un canal. Ya era un hilito de agua. Después iba a dar pena y se despierta una mañana y el agua ya no había más. ¿Verdad? Pero contrario a eso, a como nosotros podemos reaccionar o pensar, no nos dice que Elías buscaba o maquinaba o elevaba oración a Dios del por qué, Señor. Mira, el arroyo se me está secando. El agua que tú me dijiste que me iba a proveer se está escaseando. Amén. Y con justa razón. ¿Verdad? Con justa razón, porque cuando nosotros vemos que algo va a carecernos en algún tiempo próximo, oramos al Señor para que eso no ocurra. ¿Verdad? Y eso es lógico. Pero el relato bíblico no nos dice eso. No nos muestra eso. Entonces, ¿qué podemos suponer? Que Elías estaba confiado en la palabra de Dios. ¿Verdad? Aún si el Dios Todopoderoso tenía el poder para cesar la lluvia durante un año, si tenía el poder para mandar a unos pajaracos a que le llevaban alimentos diariamente, continuamente, por un año, Dios tenía poder para sustentar o sacar agua de cualquier parte. Amén. Si en la antigüedad tuvo poder para sacar agua de una roca, ¿qué le costaba a Dios proveerle un manantial para que llene ese arroyo? Gloria a Dios. La confianza que tenía Elías no era en la provisión, era en el proveedor. Amén. La confianza que tenía Elías, y ahora poniendo un paralelo, la confianza de nosotros no es en la prueba o en el rechazo. Amén. La confianza de nosotros es en Dios. Amén. Nos afecta, claro que nos va a afectar. Nos va a afectar tanto la prueba como el rechazo, pero nuestra confianza, nuestra constitución está en Dios, que esta es nuestra constitución para Amén. nosotros. Nos va a afectar, claro que nos va a afectar lo que se haga aquí en la tierra, pero no puede ser evangélico por el rechazo, evangélico por la prueba. No, eso es contradictorio, hermano. Y ahí podemos ver más adelante, vamos a leer, y me sorprendía, no tenía idea, de un profeta que estaba al servicio del rey más malvado, Abdías. Este rey, que le hacía caso a su mujer para matar a todos los profetas, había un hombre íntegro. Y la Biblia, el único relato que dice, o la biografía que habla de Abdías, es que era íntegro. Y estaba al servicio de acá. Bendito Dios. Cerramos ese Paréntesis. paréntesis de contingencia actual. Pero Elías, su provisión no estaba en el arroyo, Amén. no estaba en el cuervo, estaba en el Dios que le había mandado que se quedara ahí en ese arroyo. Y esa debe ser nuestra confianza. No digo que Elías a lo mejor también maquinó muchas cosas, porque vuelvo a repetir, la palabra nos dice que él estaba sujeto a pasiones iguales que la de nosotros. Entonces no era un hombre extraterrestre que era tan intachable, que vivía en una atmósfera espiritual tan tremenda, lejana a nosotros. No, era igual que nosotros, era igual que usted. Con su duda, con sus temores, con sus necesidades físicas, biológicas. Era igual que nosotros. Pero él aprendió, y eso es lo que cuesta a nosotros, que a pesar de las circunstancias, en medio de un desierto, alejado de la sociedad, escondido, durante un año nadie sabe dónde el diablo está escondido Elías, y todos lo buscaban. A pesar de eso, de ver que el arroyo se secaba día a día se secaba ese arroyo y se iba achicando cada vez más, él estaba tranquilo, porque sabía que su provisión venía de lo alto, Gloria a su Dios. proveedor venía de los cielos. Amén. Y esa es nuestra confianza y esa es la lección. Y muchas veces nosotros pasamos por alto esta parte.
Verdad. Y la Reina Valera hace una división ahí en el último versículo y se secó el arroyo y luego vino palabra de Jehová y lo mandó a Sarepta. Y pasamos por alto los detalles que el Espíritu Santo dejó grabado en la Biblia. Sí, Señor. No era algo fácil para Elías, hermano querido. Ayúdame. Se le estaba secando el arroyo. Actual, estaba sin pega. No tenía sustento. No tenía plata. Tenía que alimentarse. Bueno, no tenía hijos, un poco más fácil. No tenía que pagar arriendo, un poco más fácil. Pero es lo mismo, se le estaba acabando. Había sequía en medio de un desierto, hermanos queridos, donde el sol pegaba a pleno, no había árboles para refugiarse, no había nada para capear el calor. Pronto, sin agua en un desierto, un ser humano vive muy pocos días. Pero ahí estaba confiado en Dios, esperando a que nuevamente venga a él palabra de Jehová. Gloria a Dios. ¿Alguien puede buscar el Salmo 40? Y Pastor detener así. Puede buscar números 9, 18 al 22. Usted el lenguaje. ¿Lo leo? ¿Lo tiene? Sí. Ya. Número 18 Al 22. Ya. Dice así. Ando buscando 18 al 22. No tenemos todo el tiempo del mundo. No se preocupe. Dios le indicaba a los israelitas cuándo debían ponerse en marcha y cuándo debían acampar. Lo hacía de la siguiente manera. Cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenían los israelitas, plantaban su campamento y se quedaban allí todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. A veces la nube se detenía solo una noche, a veces unos días, a veces un mes y en ocasiones hasta un año. Cuando la nube se detenía mucho tiempo, los israelitas obedecían y no se movían de allí. No les importaba si era de día o de noche. Cuando la nube se movía, los israelitas la seguían. Cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Así era como Dios les daba órdenes a los israelitas por medio de Moisés y ellos lo obedecían. Amén. Importante, hermano querido, eso. Amén. ¿Qué ejemplo nos da? Muchas veces reprochamos al pueblo de Israel por los porfiados, los torpes, y leemos alguna historia y digo, ¿cómo tan bruto? ¿Cómo tan menso? Pero aquí nos muestran una gran lección. Verdad. Ellos no se movían sin la guía de Dios a través de Moisés. Sí, amén. No se movían, Verdad. no hacían nada sin lo que Dios le daba o le hacía o la seña. Si la presencia de Dios estaba ahí, ellos se quedaban ahí. Y no hacían nada, la presencia de Dios está ahí. Así es. ¿Quién tiene Salmo 41? Amén. Dice al director del coro, Salmo de David. Pacientemente esperé a Yahvé, y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Amén. En nuestra condición humana nos cuesta esperar pacientemente. Lo podemos ver en nuestra condición no regenerada, por así decirlo. Cuando vamos a hacer un trámite en una tienda en rápido, ya luego empezamos a hacer ruido con el pie así como... Nos empezamos a desesperar. Amén. No, debe estar tomando café, pues, claro, como él le paga, entonces... Y le hacemos buena fama a ese pobre hombre que está atendiendo público ahí. Y eso nos cuesta a nosotros. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Y uno, si mal no recuerdo, una de las características del fruto del Espíritu es la paciencia Amén. y la templanza. Sí, amén. Y eso nos cuesta a nosotros, hermano. Sí, Señor, amén. Y aquí nuestro hermano Elías nos da ese ejemplo de esperar pacientemente en medio de un desierto durante un año, un nuevo mandato y una nueva ordenanza de Dios. Lo que leyó el pastor Jerónimo decía que si tenían que estar ahí quietos un mes, estaban quietos un mes.
Y no se movía. Si la presencia de Dios bajaba en medio de la noche, ahí en la noche se paraban y ahí acampaban. No importaba la situación, no importaba el momento, no importaba la condición, ellos se quedaban quietos. No importaba si era en medio de la noche, a las 3 de la madrugada, la presencia de Dios se retiraba, ellos se movían. Qué gran lección para nuestra vida, hermano. Sí, amén. Qué gran lección para nosotros. Movernos cuando Dios nos indique. Y mientras tanto, si nos movemos o no nos movemos, esperar pacientemente. Unir esas dos fracciones, unir esos dos conceptos en nuestra vida es lo complicado para nosotros. Luego que leímos, dice, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Aquí podemos ver, hermanos queridos, que aunque a pesar de nosotros nos sintamos que nadie nos quiere, que Dios ya se olvidó de nosotros, que nuestra petición no llegó a los cielos, al trono de Dios, podemos aquí nos da ejemplo de que Dios sí tiene memoria de sus hijos. Gloria a Dios. En algunos pasajes habla de que Él sabe las estrellas y las llama por su nombre. Amén. El himno que cantábamos, guardia de todas las estrellas. Sí, Señor. Si Él tiene cuidado de las estrellas, tiene cuidado de las aves, Él también tiene cuidado de nosotros. Amén. Y no porque seamos los favoritos, seamos los super guerreros especiales, como dicen por ahí en redes sociales, el Señor le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. No, esa es frase de autoestima, es frase humanista. Así es. Dios está pendiente de usted porque es su hijo y punto. Amén. Está pendiente de usted porque Él lo compró a precio de sangre y lo adoptó, le hizo coheredero, acepto en el amado. Y por eso está pendiente de usted. No porque usted tiene la chispa del campeón, tiene un diamante en bruto, te ha preparado para grandes cosas. No, hermano querido, usted es hijo de Dios y al momento de ser hijo de Dios usted está en el hueco de la mano de Dios. Amén. Porque yo soy su pastor y ellos conocen mi voz. La que mi Padre me dio, nadie la arrebata de mi mano. Así es. Y dice, el cojo no se salga del camino. Aunque sea muy torpe. Sí, amén. Así Creo que es, está en el hermano. Antiguo Testamento, José César. Aunque sea muy torpe, no se salga. Sí, ¿Qué amén. tengo? Campanita. No importa. Entonces vino palabra de Jehová a él. Amén. Cuando nosotros podemos encontrar muchas cosas, muchos pasajes, perdón, en la vida de hombres que hicieron torpemente lo que ellos querían. Sí, amén. Hicieron, aquí la siento. Ahora la sentí. Ahora la sentí. Hicieron torpemente cuando el rey Samuel, el profeta Samuel le habla al rey Saúl y le da una orden. Y este rey, al desesperarse porque veía que avanzaba la hora, no tenía reloj, pero veía que avanzaba la hora y el profeta no llegaba y no llegaba, se va a hacer tarde, y se apresuró y él ofreció holocausto a Dios. Sí, señora. Y justo cuando ofrece el holocausto, llega Samuel. Sí, ¿Y qué le dice Samuel? Locamente has actuado. sí, Señor. Es muy suave. Otra traducción, y he visto por ahí que otra traducción dice, y él dice, se puede también interpretar o traducir estúpidamente. Has actuado. Nosotros muchas veces queremos tomarle atajo a Dios. Queremos ayudarle, echarle una manita a Dios. Verdad. Como que si Dios fuera un niño que está haciendo un juego y nosotros le acercamos la pieza, ese es mi hijito, déjale ahí, ese le sirve para jugar. Ese va ahí, no, va en este lado. Nosotros queremos ayudarle a Dios a cumplir su plan en nosotros. Qué torpes somos, Sí, qué arrogantes somos, hermanos queridos. Ayúdalo. Como Sara quería ayudarle a Dios para que Sí. cumpliera su promesa en su vida de traerle un primogénito. Verdad. Y tomó decisión de
de que Abraham se acostara con su esclava. Si Dios prometió algo, y aquí hay que hacer una diferencia. Yo creo en la profecía. Lo que dudo son en los pseudo profetas. Pero las profecías que Dios da al hombre, sí las creo. Sobre todo las que están escritas en esta Biblia, yo las creo. Amén. Y también creo cuando se levantan instrumentos y le entregan profecía directa a cada uno. En mi vida se han cumplido, yo he visto esa manifestación de Dios. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado profecías o nos ha dado promesas a nosotros. Ya sea en intimidad, cuando estamos orando con Él, en medio de cuando oramos y Él mismo nos habla en medio de la oración, o nos muestra sueños, o estamos en una reunión y se levanta un instrumento de parte de Dios y nos habla en nuestra vida claramente lo que nosotros necesitábamos oír. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, por así decirlo, y también aquí nos habla nuestro hermano Elías, de tener ese encuentro con Dios, esa comunicación con Dios. Porque es necesario, el cristiano, cada uno de nosotros tengamos esa comunicación, esa comunión con Dios. De qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Si no está el pastor, no está el hermano espiritual, no está el otro hermano, ¿qué va a pasar con nuestra vida espiritual? Y eso todo va a depender y se va a manejar si nosotros tenemos una buena relación con Dios en nuestra intimidad. Dios va a ser el encargado, no va a tener necesidad de preguntarle al pastor cualquier cosa. Amén. Ayúdame. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de ayudar o de apurarnos, a lo mejor Dios se olvidó, se le atrasó el reloj, entonces actuamos como Saúl, de que queremos, no vamos a estar, donde se tiene que cumplirse ahora, Samuel no llega, hagamos el holocausto nomás. Locamente, torpemente hemos actuado. ¿Qué pasaría si Elías hubiese dicho, se está secando el arroyo, yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar acá? No, yo tengo que hacer algo, tengo que ser proactivo. Dios me ha dado la inteligencia para poder hacer cosas. Voy a ir al río Jordán que está al frente, voy a traer agua, voy a cavar un surco para que se desvíe el agua y llene el arroyo. No, Dios no le había dicho eso a Elías. Y si lo hubiese hecho, hubiese perdido o pateado la lección que Dios le estaba enseñando a Elías. Sí, verdad. Dios tenía claro que de Crit iba a pasar a Sarepta y de Sarepta Dios lo iba a engrandecer en el Carmelo. Dios tenía ese esquema clarito, pero Elías no lo sabía. Pero antes de ir al Carmelo, Dios tenía que seguir probando a Elías. Tenía que seguir probando. Elías tenía que seguir aprendiendo de que la provisión viene de Dios. Que la salvación, la provisión, la salvación, el resguardo, la ayuda viene de Jehová. Amén. Él tenía que aprender de su propia experiencia. Verdad, Señor. Amén. Muchas veces nosotros como que mal miramos las experiencias o las emociones, por así, para afirmar el Evangelio o afirmar la fe. Y escuchaba a algunos predicadores que dicen, y toman el pasaje, esta generación demanda señal. ¿Es malo descansar en la señal? En cierto modo, sí. Es malo descansar en la señal. Pero también la experiencia, las señales, los milagros, a nosotros nos ayudan para afirmar y confirmar nuestra fe. ¿Por qué? Porque así nosotros tenemos experiencia vívida y no teníamos que andar pidiendo traje o testimonios prestados de otros para poder sustentar el momento de crisis. Tenemos la experiencia propia de que, Dios provee y responde. Así es. Cuando Jesús sana a un ciego y le dicen y los fariseos le dicen, ¿quién te sanó? Y tú lo conoces, sabes quién es él. Ese hombre a lo mejor no tenía ni idea quién era Jesús. No tenía idea si realmente era el Hijo de Dios o no le importaba. Pero la experiencia que él vivió, de que Jesús le sanó la vista, que él había nacido ciego desde su nacimiento, le había dado la vista, esa experiencia no se la saca nadie. Amén. Aunque venga Peremillo, aunque venga Francisco la Cueva, se resucite cualquier hombre grande, iluminado, ilustrado, esa experiencia no se le iba a sacar nadie a este ciego.
que tenga... ¿Qué idea tengo yo de que la raíz viene de griego y significa esto y que viene de acá? Jesús me sanó. Amén. Él me sanó. Los fariseos, que eran doctores de la ley, no pudieron darme la vista. Pero Jesús sí la dio. Y después, cuando tuvo el encuentro personal, dice que él se postró. Y dice, ahora creo, Señor. Sí, amén. Las experiencias que nosotros vivimos nos ayudan a confirmar nuestra fe en Dios. Y eso nosotros debemos preocuparnos en cierta medida de qué experiencia tengo yo con Dios. Cuando nosotros somos amigos o pasamos mucho tiempo con alguien, o tenemos amigos de la infancia y vivimos aventuras, pasamos cosas, después pasan años que no se ven, después cuando se reencuentran, se acuerdan de esa vivencia que tuvieron. ¿Te acordás cuando fuimos para el otro lado y fuimos a la piscina y pasó esto y yo me caí, sí, también, y nos reímos, sí, oh, qué bueno tiempo, y nos acordamos y vivimos, aunque hayan pasado 30 años, vivimos ese día como si lo hubiésemos vivido ese mismo día 30 años atrás? Así igualmente pasa con nosotros. Y Dios le dio esa lección también al pueblo de Israel. Por eso cuando pasaron el Jordán, Josué, levantaron monumentos. Cosa que cuando vengan las nuevas generaciones le preguntan a sus padres qué significa eso que se levantó ahí, y los padres le digan, lo que pasó, eso significa cuando Jesús o Dios nos hizo pasar por el medio de Jordán en tierra seca. O cuando Jacob se recostó y puso su cabeza y vio que una escalera, y bajaban y subían ángeles. Esto es lo que hizo, él puso una piedra en ese lugar para recordar lo que vivió en ese lugar. Nosotros también debemos en Dios tener esa experiencia de recordar lo que Dios hizo con nosotros años anteriores. Tenemos que tener esa experiencia, esa vivencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros demos testimonio de nuestra fe a los demás, también nosotros es más creíble, no que sea más creíble, pero nuestro testimonio vívido, que nosotros vivimos, se lo contamos a los demás. Es un fundamento de buen peso. Si ese ciego viviese hoy en día y lo preparan y a los estos grandes ateos o científicos que hablan, dicen, yo no tenía ojo, yo no veía nada, yo nací ciego. Es más, no tenía la retina oculares. Y Jesús de los barros, con barro, formó mis ojos. Amén, gloria a Dios. Ayúdanos, Dios. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, amén. Sí, Señor. Pero en nuestra actitud muchas veces Dios nos habla reunión tras reunión, reunión tras reunión, de la intimidad, de la comunión, de la experiencia con Dios. Y muchas veces nos pasa lo que le pasó al profeta Jeremías con su pueblo. Lo que tú has dicho, lo oímos, pero no lo pondremos en práctica. Una versión actual. Lo que tú dijiste, y lo aplaudimos, Jeremías, un buen sermón, elocuencia total, pero no lo vamos a poner por práctica. No lo queremos poner por práctica. Y eso intrínsecamente o inconsecuentemente nosotros lo ponemos día a día. Ayúdanos, Dios. Cuando no queremos doblegar nuestra rutina en pos de lo que nosotros llevamos cómodamente a lo que Dios demanda para nosotros. Amén. Y se levantó palabra de Jehová diciendo a Elías, a lo mejor pasó, no nos dice el relato, que fue el mismo día que el arroyo se secó, que vino palabra de Jehová a él. A lo mejor se secó el arroyo y pasó una semana, pasaron unos días, pero Elías seguía esperando pacientemente en Jehová. Seguía esperando de que viniese de nuevo a él palabra de Jehová. Y eso también nos habla de la esperanza y la comunión que tenía el profeta Elías. Aún estando en el palacio con Acab, él dijo, en cuya presencia estoy. Y ahí en medio del desierto, él también puede decir, estoy en la presencia de Dios y sigo esperando palabras.